Bienvenidos, esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, aquí en Audiorama 1530 y 1590 de AM, y agradeciéndole las facilidades que nos brinda para la realización de este programa al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez. Estamos una vez más, porque ustedes lo han pedido, queridos radioescuchas, con el licenciado Marco Antonio Velasco Arredondo, que él es magistrado de la Primera Sala Civil, y hoy nos va a ampliar más, nos va a hablar acerca de la eficiencia del nuevo sistema de comparación entre la eficiencia y eficacia de los nuevos mecanismos bajo el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y los juzgados, para que todos lo entendamos mejor. Recuerden, las preguntas que quieran hacer, pueden hacerlos a los teléfonos de la Asociación Nacional de Locutores 5555-3319-34, extensión 103 o 104, Facebook Asociación Nacional de Locutores de México o Delegaciones Asociación Nacional de Locutores de México, YouTube Asociación Nacional de Locutores de México, Instagram ASOC Locutores y en X @ANLM5, y todas las preguntas que ustedes nos hagan llegar se las llevaremos al licenciado Marco Antonio Velasco Arredondo. Gracias, magistrado, por permitirnos estar con usted y que nos platique de la eficiencia del nuevo sistema comparativo entre la eficacia y eficiencia del anterior con el nuevo mecanismo bajo el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y los juzgados. Muy amable por permitirnos estar con usted. Claro que sí, con mucho gusto. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto de nueva cuenta tenerlos aquí y con mucho gusto participarles toda la información que sea necesaria para que se logre entender de qué se trata este Código Nacional, ¿no? Es lo más importante. ¿Por qué dejó de ser eficaz y eficiente el sistema de juzgados civiles y familiares escritos, magistrado? Hay muchas razones, pero vamos a destacar algunas de las más trascendentes desde mi punto de vista y en general desde el punto de vista de muchos estudios que se han hecho al respecto. De entrada, este modelo de procedimiento judicial que tenemos hoy vigente, que es de corte escrito, es decir, se integra a través de papel, en un expediente, etcétera, pues nada más y nada menos que data de 1931, es decir, casi 100 años. Y eso por sí mismo ya implica una descontextualización con lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Sobre todo con las necesidades de la sociedad actual. Tal vez para 1931 ese modelo de justicia era eficiente, era vanguardista, pero para el 2023, el 2024 ya no es así. Por una parte. Dos, estaba diseñado bajo una lógica de construir un expediente, como lo digo. Los abogados, abogadas, los funcionarios judiciales, todo el mundo participa con una actividad a través de un escrito. En papel se presenta, ustedes lo han visto en sus experiencias, les sellan con un sello de goma para la expresión, les acusan el recibo, entra la promoción, lo escrito, pasa 3-4 días hasta que le recaiga una petición, una respuesta a esa petición, pero nunca sabemos y nunca vemos la identidad de la persona que nos dio respuesta, es decir, nunca tuvimos un contacto. Se presentó en una oficinita o en una ventanilla el documento y regresó una respuesta también por escrito. Nunca vimos el funcionario y el funcionario obviamente nunca vio a la persona que hace la petición. Nunca se enteró el funcionario judicial si la persona estaba sufriendo, si tenía una incomodidad, si deseaba que le escucharan. Eso no pasa. Entonces construimos esa historia de papel con el que se integra un expediente para que al final del juego, al final del procedimiento, el juez lea esa historia
y pueda decidir quién ganó o quién perdió. Es una historia. No sabemos si esa historia es real, efectivamente. Si las personas que experimentaron el problema realmente vivieron eso o con otras características, no lo sabemos. Obviamente eso es una práctica de los abogados que tienen que demostrar lo que dicen, ¿no? Y a veces eso no se logra. Entonces, ¿qué estamos descubriendo con esto? Que estamos juzgando, nosotros como personas juzgadoras, estamos juzgando expedientes, no personas. Y las personas están siendo juzgadas por un documento, por alguien que no sabemos quién es, como esa figura, por ejemplo, del juez sin rostro, que fue implementado en Colombia hace muchos años y que no funcionó. Pues aquí es lo mismo, es un juez sin rostro, pero además sin identidad. Tenemos en la sentencia, pues puede ser que con muy buena calidad jurídica, ¿no? Buen contenido jurídico, que dice al final, así firma y lo resolvió el juez Marco Antonio Velasco Arredondo. ¿Pero quién es Marco Antonio Velasco Arredondo? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué características tiene? ¿Qué perfil tiene? No sabemos nada de él. Entonces, esto tuvo como consecuencia que no hubo una comunicación entre la persona que exige justicia y el juez que la otorga, o la persona juzgadora que la otorga. No hay esa comunicación. Y obviamente viene la desconfianza. Las personas con toda razón dicen, bueno, es que yo no estoy convencido de lo que el juez o jueza resolvió, porque además no le entiendo. El juez habla muy bonito, por lo menos ahí en la sentencia, habla con unas frases bien elegantes y con un contenido jurídico muy importante, pero yo no le entendí. Yo soy una persona que me dedico a la venta de coches, o soy una ama de casa, soy una persona jubilada que me dedique, pero no entiendo de leyes, no sé, y tengo que contratar a un abogado para que él me explique. Y el abogado, pues obviamente me va a explicar lo que él quiere explicarme, no lo que realmente sucedió. Si el asunto se perdió porque el abogado cometió un error o muchos errores durante el procedimiento, el abogado no lo va a reconocer. El abogado le va a decir a la persona, oye, es que el juez tuvo la culpa, el juez no valoró nuestras pruebas, pero no te preocupes, vamos a ir a la apelación y vamos a ir al amparo. Entonces, todo esto que les estoy comentando tuvo como consecuencia que algo fundamental que tal vez poco se habla. No se logró comunicar, no se logró establecer un contacto con la ciudadanía y evidentemente la ciudadanía no conectó con sus personas juzgadoras. Esa es la realidad, eso es cierto. Y nosotros como personas juzgadoras tenemos la responsabilidad y la obligación además de reinventarnos, de decir, oye, esto no funcionó, ya es tiempo de buscar alternativas que nos vuelvan a comunicar con las personas. Y eso es lo que trae el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que nos vuelve o nos permite reencontrarnos en un ambiente más práctico, más sencillo y más útil principalmente para la ciudadanía. Entonces, el sistema escrito que tenemos hoy fracasó por todas las circunstancias que no estaban de acuerdo con nuestra época ya y que tampoco se reinventó. Es decir, las personas legisladoras, el Congreso de la Ciudad de México, los congresos en general en todos los estados de la República, nunca vieron la necesidad de reconectar a los jueces con la ciudadanía. Y tampoco los jueces, es cierto, de nadie, más que el ciudadano a razón de estar exigiendo y exigiendo y exigiendo y reclamando, fue que se presionó al gobierno, dicho de esta manera, ya sea al Congreso o al Poder Judicial, a establecer una nueva herramienta de comunicación judicial que es este Código Nacional. Por eso, de alguna manera, le podemos llamar el fracaso ya de este sistema escrito, porque ya no está a la altura de las circunstancias del año 2024. Estuvo para el 1931, pero en 1934 evidentemente que ya no. ¿Eso causó hartazgo entre los justiciables? Mucho. Y para entenderlo de esta manera hay que ponernos en sus zapatos, hay que ser empáticos. Si nosotros como personas juzgadoras, a pesar de hacer un buen trabajo, porque hay mucha gente aquí en el Poder Judicial de la Ciudad de México que trabaja muy bien,
que sabe hacer su trabajo y lo hace con mucha calidad, profesionalismo, responsabilidad, conciencia, todo. Pero eso no fue suficiente, porque la propia herramienta judicial no le permitía establecer esa comunicación de la que estamos comentando. De tal suerte ¿qué pasó? Que pues, la gente ya no confiaba. Si no ve a su juez, si no tiene confianza tampoco en su abogado o abogada, y no tiene confianza en un papel, pues evidentemente que se harta. Y la calidad de la justicia que se le está dando, por más que sea de calidad, ellos no lo van a reconocer así. Y tienen toda la razón. Nos debemos al ciudadano y a la ciudadana. Si ellos se sienten inconformes, tenemos que hacer todo lo posible para que ellos tengan el grado de satisfacción necesario. Y creo que es lo que nos faltó. Magistrado Marco Antonio Velasco, ¿ese sistema se volvió poco transparente? Digamos que hablar de poca transparencia es optimistamente. Ajá. Cero transparente. Sí. Cero transparente. Cuando yo les digo que no se sabe quién es la persona que nos juzga, es porque no se sabe. Si alguien tiene algún interés de investigar un poquito más, si tiene acceso a una computadora, al internet, y puede indagar quién es la persona que es Marco Antonio Velasco Arredondo, por ejemplo, pues ahí le va a aparecer una foto, ¿no? Pues ya, bueno, por lo menos ya en foto ya sé quién fue la persona que me juzgó, pero no la escuché, no me explicó el sentido de su decisión, por qué gané o por qué perdí, qué pruebas fueron las que valoró, consideró para llegar a esta determinación. No me comuniqué con él, no me dio una oportunidad de hablar con él, y yo quería hablar con él. Entonces, el diseño inclusive de los juzgados que hoy conocemos, pues abonan mucho a eso. Hay una puerta, hay funcionarios que están como en una especie de filtro que evitan que las personas lleguen hasta el juez, hasta la persona juzgadora. Pues eso obviamente no abona la transparencia para nada. ¿Qué hace el juez? Pues ahí está encerrado en una oficina con la pila de expedientes, leyendo, estudiando, y si tienen una oportunidad, bueno, les da 3, 4 minutos al abogado para platicar del asunto. Eso es todo. Todo esto, por supuesto que la ciudadanía lo percibe y empieza a generar, tal vez no de manera real o consciente, pero empieza a generar una desconfianza. Cuando el ciudadano no está enterado de lo que está pasando, la desconfianza es natural. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, nuestro procedimiento judicial escrito para las necesidades de la sociedad de hoy día, en cuanto a transparencia, ya no es transparente, es completamente oscuro. Magistrado Marco Antonio Velasco Arredondo, en promedio, ¿cuánto tarda un juicio civil o familiar bajo ese sistema? En promedio, y siendo muy optimistas y que todo funcione como tenga que funcionar y todos participen de manera diligente, un procedimiento judicial con sus 2 instancias no debería de tardar más de 6 meses. No debería serlo. Sin embargo, la realidad es otra. Puede durar más de acuerdo con las particularidades del problema. ¿Qué incide en que un asunto tarde más que otro? La complejidad del asunto, que los abogados y abogadas no faciliten las cosas, que generen ahí confusiones, estrategias chicaneras, que privilegien más el conflicto que la solución misma, que no le aporten al juez o a la jueza información de calidad, y eso va generando que los procedimientos se vayan alargando. Ya no tanto por responsabilidad de la persona juzgadora, ojo, es muy importante decirlo. De tal suerte que puede llegar a asuntos que duren 8 meses, 1 año, año y medio, 2 años y medio, y no se emite una decisión. Y aún emitiéndose esa decisión, es decir, una sentencia, pues para cumplirla todavía va a costar otro rato. Es decir, la propia sentencia o la sentencia como tal no le garantiza a la persona que tenga el dinero en su bolsa, que tenga las llaves de su departamento que le despojaron, que le regresen el dinero de su contrato, que le regresen su coche, etcétera, etcétera. Y se prolongan todavía más. Si a eso le agregamos que se puede ejercitar un juicio de amparo, pues el juicio de amparo todavía es más complicado y abona
a lo tardado de los asuntos. Ya estamos hablando de un procedimiento judicial de 2 años y medio o 3 aproximadamente, incluyendo el amparo. Y eso, ustedes saben perfectamente que justicia tardía ya no es justicia. Ya ni viven muchas personas para ver el resultado. Es correcto, así es. Qué triste. ¿Qué motivó, magistrado Marco Antonio Velasco, para que se legislara para tener un código único? Mire, esto fue producto de una iniciativa del 2015-2016, en donde la Presidencia de la República de aquel entonces convocó a un ejercicio de consulta que se llamó Diálogos por la Justicia Cotidiana. Para quien tenga el interés de informarse con mayor profundidad, puede buscarlo en Google, Diálogos por la Justicia Cotidiana, y ahí le aparece el documento donde viene el análisis extenso de lo que fue el diagnóstico del sistema de justicia de aquel tiempo. En ese ejercicio participaron universidades, barras de abogados, tribunales de justicia, público en general. Todo el mundo participó en diagnosticar qué es lo que estaba sucediendo con la justicia de ese tiempo. Y pues obviamente el diagnóstico fue muy concreto. Justicia lenta, justicia incomprensible, justicia cara, justicia diversa, porque cada juez tenía una versión diferente de la ley. Entonces súmenle que, por ejemplo, en la Ciudad de México, si tenemos 70 jueces civiles, pues hay 70 versiones de la ley, y eso es terrible. Justicia lenta, ya dijimos, y en general, que ya no estaba conectando con la gente ya no se sentía satisfecha con ese modelo de justicia. Entonces, como todo diagnóstico, también hay una propuesta de solución. ¿Y qué se dijo? Una propuesta de solución es unificar criterios. ¿Qué significa esto? Que todos los jueces deben actuar igual, todos los abogados deben actuar igual en situaciones similares. Y se propone que se cree la legislación única a nivel nacional en materia de proceso civil y familiar. Y así con esto se reforma la Constitución en el año 2017 y se establece la obligación del Congreso de la Unión de expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Gracias, licenciado Marco Antonio Velasco. Vamos a suplicarle un momento, vamos a cabina central y regresamos a que nos siga platicando de este nuevo código. Esta es la voz judicial y el lado humano de la justicia. Vamos a cabina y regresamos. Gracias. Ya regresamos. La voz judicial. Continuamos con la voz judicial. Regresamos a la voz judicial y el lado humano de la justicia. Su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, y estamos platicando con el licenciado Marco Antonio Velasco Arredondo, magistrado de la Primera Sala Civil, agradeciendo las facilidades que nos brinda para realizar este programa desde aquí, desde el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, y que platiquemos con los actores de la justicia. Muchísimas gracias al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez. Y bueno, pues ahora está muy interesado en que conozcan ustedes la eficiencia del nuevo sistema de comparación entre la eficacia y eficiencia de los nuevos mecanismos bajo el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y los juzgados, queridos radioescuchas, para que se sientan felices, tengan confianza de cómo se van a resolver más fácil los asuntos. Licenciado Marco Antonio Velasco Arredondo, ¿me podría decir cuáles son las principales diferencias con el modelo que operará a partir del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Claro que sí. Son básicas, son pocas, pero son contundentes. Una, principal, que la gente va a tener contacto directo con el juez o la persona juzgadora. Y ese contacto directo va a ser a través de la palabra, no a través de la escritura. En una audiencia pública que va a ser videograbada y que todo mundo puede tener acceso a la información que ahí se genere. En esa audiencia pública,
el ciudadano o ciudadana puedan tener la posibilidad de hablar con el juez, de exponerle sus inquietudes, y el juez evidentemente tendrá que reaccionar a esas inquietudes y necesidades del ciudadano, obviamente en el contexto de la ley, en el contexto de la Constitución y de los tratados internacionales. Se prescinde del papel, es decir, como ya todo es a través de la palabra, ya no, o excepcionalmente se usará el papel, pero para trámites muy sencillos, y en las audiencias tiene que estar siempre una persona juzgadora. Cada vez que la persona requiera de la asistencia de un juez, siempre va a poder encontrar un juez que la escuche. Qué fabuloso. Se va a programar una audiencia y ahí va a ser el centro donde se va a escuchar. Ya no vamos a tener esas prácticas de, por ejemplo, los radioescuchas lo deben saber perfectamente, que sus abogados les pedían por ahí algunos gastos para llevar a comer al juez o a la jueza, ¿no? Que eso es uno de los mitos más grandes, pero que existe. Hay que decirlo, oiga, que tengo que hablar con el juez o con la jueza de su asunto, ya saben que aquí hay que hablar directo y lo tengo que invitar a comer y necesito gastos para la comida, claro. ¿Y dónde quiere que comer el juez? Bueno, pues el juez quiere comer en el mejor restaurante de la Ciudad de México, ¿no? Entonces se va generando una percepción inclusive de corrupción, ¿no? Y el abogado pues participa de alguna manera en que esto se vaya incrementando. Ahora ya no. Ahora la persona, el ciudadano o ciudadana, va a ir con su abogado y en la audiencia van a tener la oportunidad de platicar con él. Ya no es necesario ninguna justificación, el que, oye, vamos a hablar con el juez previamente. Ahí está tu audiencia, y ahí hablas, solicítala, se te programa y vas y hablas lo que quieras hablar. Todo lo que quieras decirle al juez, él te tiene que escuchar y vas a obtener una respuesta de él. Esa es una de las más grandes y significativas diferencias con el sistema escrito. Y la otra es que se van a utilizar los sistemas tecnológicos. ¿Qué significa esto? Pues todos el día de hoy tenemos un smartphone, un teléfono inteligente, todos los días, todo el mundo lo tiene. México es de los países del mundo que tienen una cobertura de telefonía celular más importante del mundo. Entonces, las personas que en general asisten al sistema de justicia o solicitan un servicio del sistema de justicia, en promedio tienen un teléfono celular. A través de ese teléfono celular podrán hacer cualquier tipo de petición. En una aplicación que el Poder Judicial está desarrollando y que va próximamente a publicitar, en donde va a poder acceder a sus expedientes, van a poder hacer sus peticiones, van a poder saber en tiempo real la situación de su asunto. Ya no van a tener la necesidad de preguntarle a un abogado, oye abogado, le hablé hace 20 días y no me ha contestado, ¿cómo va mi asunto? Ya directamente pueden hacerlo. De tal suerte que esto facilita inclusive la propia comunicación. ¿Cómo? Imaginemos a las personas que viven en Milpalta, o Jimalpa, en Magdalena Contreras, lejos, que tienen que venir al centro de la Ciudad de México en un traslado de hora y media, 2, 3 y gastar y pierden un día de trabajo. No, ahora a través de una computadora, ya sea en su casa, en un escritorio público, en su teléfono celular, podrán tener contacto con el Poder Judicial y con sus jueces, que eso es significativamente relevante. Es decir, la justicia se va a acercar a ellos en lugar de que ellos se acerquen a la justicia, ¿no? Ese es el mensaje que estamos dando y por lo que estamos trabajando. Una gran ventaja, licenciado Marco Antonio Velasco. ¿Y cuál es el objetivo del nuevo sistema de justicia? El objetivo, comunicación, certeza, eficiencia, transparencia. Es decir, todo lo que el ciudadano y ciudadano exigió durante muchos años y que desconfiaba de su sistema de justicia, tiene que ser, en ese sentido, revertido. Y el objetivo de este Código Nacional es que los procedimientos sean más rápidos, pero no solamente rápidos por la velocidad, no estamos en Fórmula 1, aquí no, la velocidad no es buena. En el sistema de justicia ser rápido no significa ser bueno. Tenemos que ser rápidos, pero eficientes. ¿Qué quiere decir? Que a través de la comunicación que establezcamos nosotros como personas juzgadoras
y la persona que tiene el conflicto logremos llegar a soluciones prácticas, por ejemplo, ¿a qué? A convenios, por ejemplo, ¿a qué? A acuerdos, y que nuestra sentencia sea para aquellos casos que de plano no se pudo conciliar, porque ya son vienen ya con una conflictiva muy grande, con una pasión muy importante. Bueno, pero esa sentencia, aún dictándose sentencia, puede ser de fácil ejecución, es decir, de voluntario cumplimiento. De tal suerte que ¿a qué estamos apostando? Por ejemplo, a que esos lanzamientos que todos sabemos que son muy feos, que son muy traumáticos para las personas que las lancen del lugar donde han vivido por mucho tiempo o de su negocio, sea la excepción, que las entregas de inmueble, porque así lo determina la sentencia, sean voluntarias a través de una negociación. Pero para eso se necesita que el juez participe activamente, lo que hoy no sucede. Hoy el juez solamente manda, a ver, requiérase de pago, no paga, embárguese. Se le embargó y aún así no pagó, entonces remátese. Se remató y no pagó, pues entonces saque a la persona del domicilio y con uso de fuerza pública. Eso creo que tenemos que evolucionar en estos aspectos y tenemos que entrar en un nuevo concepto de paz social. Y la paz social se logra cuando las personas logramos entendernos y solucionar nuestros propios conflictos. Evidentemente que aquí la persona juzgadora va a participar en esta solución a través de la facilitación. Somos una herramienta que las personas tienen a su disposición para que logren el entendimiento. Y si eso lo logramos catapultar, imagínense, vamos a tener no solamente un sistema de justicia moderno y eficiente, sino que vamos a tener una sociedad diferente, una sociedad que sabe resolver sus propias diferencias, que no necesita de los jueces y de las juezas, y eso pues, obviamente nos pone en un contexto de una sociedad moderna, más civilizada y feliz. Gracias, magistrado Marco Antonio Velasco. Esto es importante, pero ahora dígame, ¿por qué se transitó hacia la oralidad? Eso era una tendencia ya. La oralidad no es nuevo. En México tenemos experiencia que data desde el 2008, cuando se reforma la Constitución política y se incorpora lo que hoy todos conocemos como el sistema de justicia penal de corte acusatorio y adversarial. Ahí empezó. Pero la verdad de las cosas es que desde Sudamérica viene toda la tendencia y viene el impulso por un tema de política pública internacional. Entonces, países como Chile, como Colombia, como Perú, como Argentina, Uruguay, todos ellos cambiaron a modelos de justicia oral desde finales de los 90. Entonces, nosotros estamos un poquito rezagados, pero ya ya nos llegó y tenemos que sumarnos a esa tendencia. Pero no solamente es un tema de moda, ojo, es un tema ya probado, ya ha funcionado en otros países en donde nuestra cultura jurídica es similar, nuestra propia cultura en general es similar, de tal suerte que está hecha también para la cultura jurídica mexicana. ¿De qué depende la eficiencia del sistema de justicia oral? Pues obviamente, como todo tipo de sistema, depende de que sus operadores sean eficientes. Juezas, jueces, magistrados, magistradas, abogados y abogadas, peritos, todo el mundo el que participa tiene que ser eficiente. Tenemos que, como lo dije en otra entrevista, tenemos que reinventarnos y tenemos que desaprender lo que aprendimos, porque lo que aprendimos fue lo que nos llevó al fracaso. Ojo. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? A quitarnos esa pesadez y arraigo de nuestra cultura, empezar a analizar las cosas desde un contexto diferente, cambiar modelos éticos, cambiar modelos profesionales, cambiar todo. Este sistema de justicia oral, uno de los efectos y consecuencias que tiene es que representa un sistema depurador. ¿Qué significa esto? Que los que hagan bien su trabajo van a quedarse. Quienes no lo hagan bien o que no tienen habilidades para hacerlo bien, se tendrán que ir y se tendrán que dedicar a otra cosa. Los abogados que no saben participar en este sistema,
pues tendrán que irse a hacer gestiones y trámites a otros lados, pero ya participar como asesores de una persona en un procedimiento oral, ya no lo podrán hacer. Entonces depende mucho de que todos seamos eficientes y que nos preparemos y que estudiemos y que tengamos buena actitud al cambio. Y que eso es difícil a veces, ¿no? Magistrado Marco Antonio Velasco, ¿cuáles son las ventajas de la oralidad sobre el proceso escrito? Ya habíamos hablado de algunas en particular, pero hay que resaltarlo, aunque parezca reiterativo. Ventajas, la comunicación. Así en un ambiente como el que estamos teniendo en este momento todos, nos estamos comunicando, estamos entendiendo. Y si algo no quedó claro, lo volvemos a hacer, exacto. Esa es la particularidad de este sistema de justicia. Antes no. Decía yo que el juez ni lo conocemos, ni sabemos si es gordo, si es flaco, si es feo, si es guapo, si es inteligente o no lo es, a qué se dedica, a qué religión profesa. No sabemos nada de él. No sabemos nada de él. Y ahora sí, tenemos la oportunidad de verlo, de entenderlos y que vean nuestras emociones, porque pues nosotros como personas involucradas en un conflicto, emocionalmente estamos afectados. Y el juez tal vez en un sistema escrito no ve que el declarar me recuerda el evento traumático que tuve y emocionalmente empiezo a tener una crisis ahí. El juez no lo ve. Queda redactado en un acta. El acta dice, y el ciudadano Marco Antonio Velasco Arredondo declaró lo siguiente, pero no dice si lloró, si se vio emocionalmente afectado por lo que estaba declarando, no dice nada de eso. Entonces es una justicia fría y ahora ya no. El juez, como tiene que estar presente todo el tiempo, está viendo las reacciones de las personas. No quiero decir con esto de que el juez se vuelva un experto en identificar quién miente y quién no, pero las emociones dicen mucho y eso puede trascender en el ánimo de la persona juzgadora al momento de decidir y de hacer justicia. Ojo, ese es el tema. Aquí se privilegia la justicia a través de lo que el juez vio en la audiencia. Y para eso, obviamente, hay que tener habilidades para persuadir al juez. Como las películas de los Estados Unidos, ¿no? Así es. La diferencia con las películas de los Estados Unidos es que en Estados Unidos hay un jurado al que hay que convencer. Aquí no. Aquí hay un juez, una sola persona a la que hay que convencer. Entonces, hay que meterle toda la carne al asador, todo el talento, toda la comunicación, todo el conocimiento de una manera muy sencilla para que la gente lo entienda. Esa es tal vez la gran diferencia con el sistema escrito. Pero, pues, magistrado Marco Antonio Velasco, bajo el nuevo modelo, ¿cuánto tardarán los juicios civiles y familiares? Promedio. Si todos hacemos bien nuestro trabajo, en el Poder Judicial que conduce el presidente Rafael Guerra, estamos trabajando para ello, para que tengan una idea, un convenio o una sentencia, a más tardar en mes y medio lo podemos tener. Rapidísimo. Si todos hacemos nuestro trabajo bien. Si no lo hacemos, se puede prolongar un poquito más, pero la eficiencia implica en eso. Pero sobre todo, convenio y sentencia que sean posibles cumplirlas. ¿Por qué? Porque todos estuvimos involucrados, todos participamos en ese convenio o en esa sentencia, de tal suerte que ya todos sabemos qué tenemos que hacer. Cuando vamos a imaginarnos que se dicta la sentencia y se condena a entregar un departamento, pues la persona que debe entregarlo sabe que lo debe entregar, por qué razones lo debe entregar, y que si se tardan en entregarlo, pues le puede ir mal. ¿Por qué? Porque lo van a lanzar y va a tener que gastar y va a tener que hacer toda una serie de costos, no solamente económicos y emocionales, todo eso. Entonces voy a decir, oiga, señor juez, yo quiero entregar el departamento voluntariamente, le pido a mi contraparte que me dé un mes para salir, 2 meses, 3 meses, perfecto. Y ya renuncio a cualquier tipo de chicana, recurso, amparo, todo lo que es hoy día dificulta el cumplimiento de las sentencias, ya no se va a poder llevar a cabo. Entonces, serán convenios y sentencias eficientes. De tal suerte que si todos trabajamos adecuadamente, vamos a tener una sentencia o un convenio y su cumplimiento en máximo 3 meses. Rapidísimo. Rápido. Pues de año y medio o más que el año. De año y medio a 3 años
a 3 meses, 4 meses, oye, Se es genial. agiliza bastante todo el magistrado Marco Antonio Velasco Arredondo. Pues vamos a suplicarle un momento, decirles a nuestros radioescuchas que se comuniquen al Facebook de la Asociación Nacional de Locutores o Delegaciones Asociación Nacional de Locutores. Estamos aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, en Audiorama. Regresamos en un momento. Ya regresamos. La Voz Judicial. Continuamos con La Voz Judicial. Regresamos, La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, y desde luego agradeciendo las facilidades para la realización de este programa al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez. Tenemos la dicha de estar con un amigo ya del programa de La Voz Judicial, el magistrado licenciado Marco Antonio Velasco Arredondo, que nos está hablando de la eficiencia del nuevo sistema y la comparación entre el anterior y nuevo sistema con el Código Nacional de Procedimientos Civiles, Familiares y los juzgados. Licenciado Marco Antonio Velasco Arredondo, además de la oralidad, ¿bajo qué otros principios operarán en el nuevo sistema? Esa comunicación que estamos hablando y que yo presumo mucho, la comunicación efectiva, se genera gracias a principios que regulan este código. ¿Qué principios? Por ejemplo, contradicción. ¿Qué significa la contradicción desde el modelo de justicia oral? Que cualquier tipo de información, documento, prueba, cualquier tipo de este tipo de circunstancias que se presenten a juicio, tiene que ser conocida por la contraparte y tiene derecho a contradecirla, es decir, sostener si es falso, si es correcto, si es falaz, si no es falaz, para que de esta manera entre las partes y los abogados vayan construyendo información de calidad. ¿Qué significa información de calidad? Que le vamos a quitar toda la pelusa, toda la basura a lo que se está generando, y lo hacemos de tal manera sencillo para que el juez no tenga ningún pretexto de que, oye, es que yo entendí esto. No. Fue tan sencillo y tan claro y tan de calidad que lo único que tenías que haber determinado es esto. Eso se llama control. Claro. Control entre las partes, pero también control para el juez. Eso es tal vez uno de los principios más importantes del juicio oral. Publicidad, otro. Fíjense qué tan importante es la publicidad. Pareciera algo de trámite y no lo es así. ¿Por qué? Porque la publicidad implica que toda la actuación del juez, toda la actuación de los abogados, pero también toda la actuación de las partes, la sociedad lo conoce, está enterado de eso. ¿Cómo? Porque se videograba la audiencia. Todo el registro de las emociones, de los dichos, de las peleas, de los gritos, todo lo que se generó en la audiencia queda videograbado y la gente tiene derecho a saber de él. De tal suerte que la sociedad genera un control impresionante en todos nosotros. Por eso es que la publicidad es un instrumento que combate a la corrupción. Si hay transparencia, si hay publicidad, la corrupción no existe, o no debería existir. Pero si es obscuro y es por escrito y es en lo cortito, pues hay por lo menos una presunción de que hay corrupción. Acá ya no. Entonces ese principio de publicidad es tan poderoso, tan importante, que invitamos a la sociedad a que lo haga efectivo. ¿Cómo? Interesándose, poder pedir al Poder Judicial, oigan, yo quiero saber cómo fueron las audiencias de los juicios civiles del día de hoy, quiero ver los videos, y el Poder Judicial tiene la obligación de proporcionar esa información para que la ciudadanía los vea. Nada más un comentario, un ejemplo. En la República de Perú, para que vean de qué nivel es el poder del principio de publicidad, la gente puede ver las audiencias en tiempo real. Todas las audiencias se están transmitiendo por streaming en un canal de televisión oficial, obviamente,
Y la gente puede entrar a ver qué está pasando en el caso fulano, en el sultano, y se entera de, yo digo coloquialmente y a título de broma, se entera de todo el chisme, pues sí, al enterarse del chisme y a enterarse de todo, obviamente la decisión del juez ya no le causa una sorpresa, ¿no? O le causaría sorpresa si escuchando y viendo, caray, ¿cómo es que el juez resolvió de esta manera? Si yo escuché otra cosa y yo vi otra cosa. Entonces imagínense el control que está ejerciendo el que está viendo hacia el juez, aunque el juez no los vea, ojo, ¿qué tan importante es? Obviamente hay principios también como el de concentración y continuidad. ¿Qué significan estos principios? Nos exigen que a todos, abogados, abogadas, jueces y juezas, que en el menor número de actos los asuntos se concluyan. Qué bien. Hoy día tenemos el problema de, seguramente ustedes y todo el público que nos escucha se ha enterado de que mi audiencia se difirió una y otra y otra y otra Sí. vez. ¿Por qué no llegó el testigo? ¿Por qué no llegó el perito? ¿Por qué no ha llegado el informe de tal autoridad? Por las razones que ustedes quieran. Entonces no se puede llevar a cabo la audiencia. Y eso es lo que prolonga la duración de los juicios hoy día. 1 año, 2 años. Hoy no. El código nos exige eficiencia y esa eficiencia radica en que todo lo tenemos que hacer en pocos actos. El código nos dice 2 audiencias máximo. Y si no es en 2 audiencias máximo, entonces se tiene que justificar por qué una tercera, pero ahí, párale. Si hay más audiencias es porque alguien está haciendo mal su trabajo. Alguien lo está haciendo muy mal. O los abogados o el juez. Y aquí sí hay un tema de responsabilidades. Oye, ¿por qué estamos deteniendo tanto esto? Pues porque el abogado no ha presentado esto, no ha hecho esto otro, y el juez no ha ordenado, no se ha impulsado la oficiosidad de los trámites. Correcto, hay que corregirlo. Pero por eso es que hablo de que el sistema o el Código Nacional nos exige ser eficientes, cambiar paradigmas, cambiar nuestra forma de trabajo, metodología de trabajo, nos obliga a reinventarnos, a desaprender lo que aprendimos y ser en particular más eficientes en pro de alguien, y ese alguien es el ciudadano. Entonces en esto radica lo que puede ser lo corto o lo largo de un procedimiento oral atendiendo sus principios. Muy bien, magistrado Marco Antonio Velasco. ¿Y cómo garantizar la eficacia y la eficiencia del nuevo sistema de impartición de justicia civil y familiar? Para que lo escuchen nuestros radioescuchas. Esa es la pregunta del millón. A ver, ¿qué tenemos que hacer para ser eficientes? Ya lo dije, pero eso puede ser muy complicado o no se entiende. Tenemos que volver a las escuelas. Así seamos abogados de mucha experiencia, tenemos que regresar a la escuela. Y que la escuela nos diseñe un plan de estudios que nos permita reinventarnos, enseñarnos nuevas herramientas profesionales que no aprendimos en la escuela, no aprendimos en las universidades, las aprendimos con la experiencia. Entonces tiene que haber instituciones de educación, tanto públicas como privadas, que nos reorienten y nos reinventen. Ese es un tema de política pública que tanto gobierno central como el Poder Judicial y así como el Congreso tienen que trabajar para que todos los abogados y abogadas se metan en un nuevo rol de participación para ser eficientes, así como lo estamos haciendo nosotros aquí en el Poder Judicial de la Ciudad de México, que como ya he comentado en anteriores entrevistas, desde el mes de agosto o septiembre del año pasado estamos en ese proceso. Por ahí un colega magistrado lo dijo con mucha gracia, pero con toda una realidad. Estamos en proceso de exorcismo. Nos estamos quitando los demonios que nos aquejan para entrar a una purificación que nos exige el Código Nacional, con nuevos mecanismos de participación, herramientas de trabajo, para ser eficientes en este sistema de justicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en pocas palabras? Volver a estudiar bien, reencauzarnos y ojo, a las personas les digo, cualquier abogado o abogada que vayan a contratar para que los represente en un litigio oral,
tiene que saber técnicas de litigación en juicio oral. Pregunten por favor a los abogados: oiga, abogado, tengo un problema, ¿me puede representar usted? Sí, claro, con mucho gusto. ¿Tiene conocimientos de juicio oral? Sí, claro. ¿En dónde estudió? Es válido preguntar, hay que cerciorarnos. Así como preguntamos cuando vamos a comprar un refrigerador y le invertimos una buena cantidad de dinero y preguntamos sus características, si gasta energía, si ahorra, qué sé yo. Así un profesionista, un médico: oiga, ¿es usted, está preparado para ese tipo de juicios? Sí, sí lo estoy, y lo tiene que demostrar. Si no, solamente le dice la palabra y no lo comprueba, foco rojo, como dicen hoy los jóvenes, bandera roja, no lo contrate. Váyase con uno y otro hasta que encuentre el adecuado. ¿Va a ser una tarea difícil? Seguramente sí, pero es lo recomendable. Que cada centavo que ustedes paguen por la representación de un abogado sea desquitado por ese abogado con conocimiento y con una representación adecuada. Ojo, también estamos pensando en que la Defensoría Pública pueda ser un gran aliado en este sistema de justicia. ¿Por qué? Porque ellos, más que los abogados privados, van a tener una experiencia constante. Día y día y día y día van a estar practicando y practicando, y eso los va a volver más eficientes. Ya sucedió en materia penal, que eso es importante que la gente lo sepa. Hoy día, en materia penal, quienes son más eficientes en el trabajo como abogados son los defensores públicos. ¿Por qué? Porque los defensores públicos llevan en promedio 8 audiencias al día y un abogado privado lleva una audiencia al mes. Imagínense. Hay mucha diferencia. Mucha diferencia. Entonces la práctica aquí hace la experiencia y hace la eficiencia. Como los pilotos de avión. Un piloto de avión no le dan su licencia sino hasta que cumpla tantas horas de vuelo. Por más que sea muy bueno y ya sabe pilotear todo y ya no cumples tantas horas, no tienes tu licencia. Así va a ser un abogado. Un abogado que no practique en sala de audiencia se vuelve ineficiente, y eso es lo que la gente tiene que ser muy cuidadosa cuando contrata a un abogado. Y aquí en el Poder Judicial de la Ciudad de México, por instrucciones del señor presidente Rafael Guerra, iniciamos el primer diplomado que tiene como propósito enseñar nuevos modelos de litigación a los abogados y abogadas, es decir, a reinventarlos, a reeducarlos, a rehacerlos, cosa que no sucede en el resto del país. Por eso queremos que este ejercicio, este diplomado que está por terminar ya, se replique en todo el país para poder contar con abogados debidamente preparados. Es importante. Entonces, puedo entender, magistrado Marco Antonio Velasco, que esta eficacia y eficiencia no solo depende del tribunal. Depende de todos. Peritos, ciudadanos también. ¿Por qué digo ciudadanos y ciudadanas? Van a levantar la ceja y decir, bueno, ¿yo qué tengo que ver, no? Pues yo soy aquí el del problema, ¿ustedes por qué me quieren involucrar? Necesitamos del ciudadano y la ciudadana que regresen a las audiencias, que vengan. Cada vez que el tribunal los siente para una audiencia, vengan por favor. Es muy importante que ustedes vean y escuchen lo que está pasando. Si ustedes no entienden y no ven lo que está pasando, difícilmente van a tener confianza en el sistema de justicia y obviamente en sus juzgadores y en sus abogados también. Tienen que constatar, así como cuando va el ejemplo del refrigerador, pues lo tienen que ver funcionando, ¿no? No compran el refrigerador porque se ve muy bonito y tiene tecnología, ¿no? Porque es eficiente y caray, me da agua fría, me da hielos en tiempo real, la comida la mantiene en buen estado todo el tiempo. Así, a sus jueces y a sus abogados, los tienen que ver. Entonces vengan por favor, dependemos mucho de eso. Si ustedes no vienen, va a ser el cuento de todo el tiempo. El abogado va a ir con ustedes y les va a decir, fíjese que sucedió esto, cuando la realidad es otra. Entonces no le van a hablar con la verdad, y eso abona mucho a que se empiece a desconfiar de este sistema. Y todo mundo tendrá que prepararse. Hablo de peritos, algo muy importante que no lo he comentado. Los peritos hoy día lo que hacen es presentar su dictamen por escrito. Presentan su escrito, lo firman.
Eso es todo lo que hace. Si el perito se equivocó en el dictamen, nadie se lo va a reprochar, salvo que a alguien por ahí le queda fincar responsables, pero entonces en general ahí quedó como letra muerta. Hoy no. Hoy el perito, así como en las películas de los Estados Unidos, el perito va a una audiencia y a través de un interrogatorio tiene que generar la información. Se vuelve un testigo técnico y él tiene que aportar toda la información científica, técnica que formó parte de su intervención para dársela al juez en el tiempo real. Entonces, los peritos tienen aquí una participación muy importante. Médicos, arquitectos, policías, todo el mundo tiene que saber cómo participar aquí en una audiencia de manera eficiente. Y por supuesto, abogados y abogadas, ¿no? Jueces y juezas, y en eso estamos hoy día. Sería muy importante poder ver un juicio, ¿no? ¿Cualquier persona puede verlo? Les recomiendo. ¿Puedo decir plataformas? Sí, claro. Okay. Abran YouTube, es una fuente interminable de información. Tecleen o pongan en la búsqueda juicio oral. Si quieren por especialidad, pónganle juicio oral civil, penal, mercantil, familiar, y le van a salir una cantidad impresionante de audiencias, en donde va a poder ver con sus propios ojos cómo va a ser el modelo de justicia de este Código Nacional. Hablábamos hace rato de que ya México tenía experiencia en oralidad, sí, pero también va a poder ver la experiencia de otros países, para que vaya comparando la eficiencia. Si ve una audiencia de un sistema de justicia chileno, va a decir, caray, estos son una bala, ¿no? Y lo compara con un juez de la Ciudad de México del año 2013, sí hay diferencia, pero era 2013, estábamos empezando. Pero si ve ese mismo juez del 2013, ahora 2024, va a ser una bala. Lo mismo que el abogado, la abogada, en fin, la experiencia, como decíamos, ayuda mucho a la eficiencia. Y obviamente cuando empezamos tenemos errores, pero los vamos corrigiendo. Y hace un rato, magistrado, nos comentaba que es muy importante que sepamos qué abogado vamos a contratar, si está preparado. ¿Hay alguna relación? ¿Podemos consultar cuando tenemos un problema? ¿Podemos entrar a algún lugar y consultar qué abogados están capacitados para esto? Mire, hoy día no lo tenemos como tal. El Poder Judicial de la Ciudad de México está trabajando en establecer una plataforma donde puedan tener acceso a esa información, pero lo que yo les puedo recomendar es que hablen a las barras de abogados. Hay 4, 5, 6 barras de abogados en la Ciudad de México que tienen profesionistas respetables y serios y responsables. Obviamente hay de todo, pero ellos podrán tener una plataforma más confiable de quiénes son los abogados que se especializan en esto. Licenciado Marco Antonio Velasco Arredondo, no nos resta más que agradecerle el tiempo que nos ha dedicado aquí para Audiorama, para La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Con mucho gusto, estoy a sus órdenes. ¿Algo que quiera decir para despedirse? Solamente mandarles un saludo y reiterarles que en el Poder Judicial de la Ciudad de México todos los días estamos trabajando, literalmente 24/7, para que cuente la gente con un modelo de justicia a la altura de las circunstancias, como ellos lo querían todo el tiempo. Muchísimas gracias, magistrado Marco Antonio Velasco. Agradecemos las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa Audiorama, buenísima, 1530 y 1590 de AM, al productor general Juan Carlos Flores Toscano, operación en cabina Joel Cortés, al presidente y magistrado Rafael Guerra Álvarez. Muchas gracias por permitirnos estar aquí en el Tribunal de Justicia para que escuchen ustedes a quienes hacen la justicia para nosotros. A Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, su director, el licenciado Salvador Martínez García, a la maestra Denise Antoyo, al licenciado Efraín Acosta, al licenciado Braulio Cano, al licenciado Víctor Enríquez, en la fotografía Miguel Alarcón González, al presidente editor del Diario Liberal Metropolitano, el Diario Cúspide, el señor Antonio Vélez Grecia, Tony Macuso, al director de estos diarios, Lino Calderón, el editor Gabriel Centejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada. En la operación del control remoto y en la coordinación, Isabel Hernández y Juan Ramírez. Su servidora Rosalía Guaún, les agradezco mucho que nos escuchen y gracias al magistrado Marco Antonio Velasco Arredondo por el tiempo que nos dedicó. Gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.